Registraron su despacho a primera hora de la mañana. Agentes de la UDEF entraron al edificio. Se llevaron documentos, ordenadores, archivos. Y el hombre al que pertenece ese despacho es un expresidente del gobierno de España. 2 millones de euros. Eso es lo que, según el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, habrían cobrado de manera irregular José Luis Rodríguez Zapatero y sus propias hijas. Dinero que, según el auto de 85 páginas presentado el 19 de mayo de 2026, habría llegado a sus bolsillos a través de un entramado de empresas vinculadas a la aerolínea Plus Ultra, la misma compañía que en 2021 recibió un rescate público de 53 millones de euros aprobado por el gobierno de Pedro Sánchez. Y eso es solo la superficie. Porque lo que el juez describe en ese documento no es una negligencia, no es un error administrativo, no es un malentendido contable. Lo que describe, con nombres, fechas y cuentas bancarias, es una estructura. Una red jerarquizada. Un mecanismo que, según la investigación, habría funcionado para obtener decisiones favorables de la administración a cambio de dinero. Y Zapatero, según el magistrado, habría sido el núcleo decisor de esa estructura. El expresidente de España, imputado por organización criminal. ¿Cómo llegó a ocurrir algo así? ¿Quién diseñó esa red? ¿Cómo entraron las hijas de Zapatero en este esquema? ¿Y por qué el gobierno de Sánchez, que rescató Plus Ultra con dinero público en plena pandemia, sigue defendiendo al expresidente ahora que ese rescate está en el centro de una investigación criminal? Porque Sánchez no solo guardó silencio, salió públicamente a defender a Zapatero. El mismo día en que la policía registraba el despacho del expresidente, el presidente del gobierno cerraba filas con él. Y eso levanta una pregunta que en los próximos minutos va a quedar sin poder ignorarse. ¿Hasta dónde llega realmente esto? Lo que acabas de escuchar es solo el primer dato. Lo que viene ahora es la historia completa. Y es más oscura, más enredada y más inquietante de lo que ese primer dato sugiere. Para entender por qué el despacho de un expresidente del gobierno amaneció el martes 19 de mayo de 2026 con agentes de policía dentro, hay que retroceder 5 años. Hay que ir al momento exacto en que todo esto comenzó a construirse. O quizás ya estaba construido y nadie quiso mirar. Era 2021. España llevaba más de un año golpeada por la pandemia. El sector aéreo estaba en caída libre. Compañías enteras habían quebrado o estaban al borde. Y en ese contexto, el gobierno de Pedro Sánchez aprobó un rescate de 53 millones de euros para una aerolínea venezolana con operaciones en España llamada Plus Ultra. El problema era evidente desde el principio. Plus Ultra no era Iberia, ni Vueling, ni ninguna compañía que moviera a millones de pasajeros españoles. Era una aerolínea pequeña, con una flota reducida, con operaciones limitadas y con una historia accionarial que, mirada con detenimiento, levantaba muchas preguntas sobre quién estaba realmente detrás. Varios organismos públicos, entre ellos el Tribunal de Cuentas y el Consejo de Estado, pusieron objeciones al rescate. Los informes internos señalaban que Plus Ultra no cumplía los criterios técnicos para recibir esa inyección de fondos públicos, pero el rescate se aprobó y los 53 millones llegaron. ¿Por qué? Esa es la pregunta que lleva años sin respuesta oficial. Y es exactamente la pregunta que el juez Calama lleva meses intentando responder desde el Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional en Madrid. La investigación empezó a construir algo inquietante. Los agentes de la UDEF, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional, comenzaron a seguir el dinero. Y el dinero llevaba a lugares inesperados, porque los 53 millones de euros de dinero público no desaparecieron en el aire. Parte de ese dinero, según la hipótesis que los investigadores fueron construyendo, habría servido para pagar deudas de empresas vinculadas a la aerolínea. Deudas que, al ser saldadas, habrían beneficiado a una serie de intermediarios, consultoras, empresas de comunicación, estructuras societarias en apariencia legítimas, pero que, rastreadas hasta el fondo, conectaban con personas del entorno político. Y ahí apareció, de manera cada vez más nítida, el nombre de José Luis Rodríguez Zapatero.
Al principio era una relación conocida. Zapatero tenía vínculos con Venezuela. Había actuado como mediador en distintos momentos entre el régimen de Maduro y el mundo occidental. Esos vínculos le habían generado críticas, pero no habían cruzado ninguna línea legal. Y su relación con empresarios del entorno de Plus Ultra era explicada por su entorno como simple asesoría, trabajo de consultoría legítimo para el que cobraba como cualquier profesional. Pero las conversaciones intervenidas pintaban algo diferente. La UDEF fue recuperando mensajes, correos electrónicos, registros de reuniones, y en esas conversaciones aparecía algo que los investigadores describen como la columna vertebral de la presunta red. Una frase que, según versiones de la investigación que trascendieron a los medios antes de que el sumario fuera levantado, alguien del entorno del caso decía que había que hacer un kitchen cabinet, que había que activar contactos, que había que hablar con personas clave para que los procesos administrativos fluyeran en la dirección correcta. Un kitchen cabinet. Para quienes no conocen el término, es la expresión que se usa para referirse al círculo íntimo de asesores informales que un político usa para tomar decisiones al margen de los canales oficiales. Y usarlo en el contexto de influir en un rescate millonario de fondos públicos tiene un nombre jurídico muy concreto. Se llama tráfico de influencias. El juez Calama tardó meses en tener suficiente material, pero cuando lo tuvo, el 19 de mayo de 2026, levantó el secreto de sumario y firmó el auto. 85 páginas en las que sitúa a Zapatero como, en sus propias palabras, núcleo decisor y estratégico de una estructura orientada a obtener del Estado decisiones favorables a cambio de dinero. 95 millones de euros en juego. 1,95 millones supuestamente cobrados. Y en medio de todo eso, 2 hijas. Eso es lo que más impacto ha generado en los días posteriores. Porque el auto del juez no solo señala a Zapatero, señala también a Laura y a Alba, sus hijas. Y lo hace a través de una empresa concreta. Wadefab SL, una firma de comunicación digital fundada por ellas que el juez describe como canalizador financiero de la red. 423.779 euros habrían llegado a esa empresa, según el auto, procedentes del entramado vinculado a Plus Ultra. ¿Sabían las hijas de Zapatero a qué correspondían esos fondos? ¿Eran cómplices activas o simplemente el vehículo elegido para hacer llegar el dinero a la familia? La investigación no lo tiene cerrado todavía. Pero el juez ya ha autorizado a la UDEF acceder a los correos de las hijas, a sus comunicaciones, porque a veces la respuesta más incómoda no está en los grandes movimientos de millones. Está en un correo electrónico enviado desde un teléfono móvil un martes por la mañana. Y aquí es donde la historia se vuelve todavía más enredada, porque junto a la vía financiera, la investigación encontró otra línea, una que apunta directamente a cómo Zapatero habría tratado de saber si la justicia le estaba mirando antes de que el sumario fuera levantado. Según versiones que trascendieron a la prensa antes del 19 de mayo, el expresidente habría utilizado contactos en la propia Audiencia Nacional para intentar indagar si él mismo estaba siendo investigado. Contactos que llegaban al máximo nivel del tribunal. Si eso se confirma, la escala de lo que se está investigando deja de ser solo económica, porque entonces la pregunta no es solo cómo se usó el dinero público. La pregunta es si alguien intentó intervenir en el propio proceso judicial, si alguien usó su influencia para saber qué sabía el juez y hasta dónde llegaba la investigación, y si alguien tomó decisiones en función de esa información privilegiada. ¿Recuerdan cuando al principio de este vídeo les pregunté por qué el gobierno de Sánchez rescató Plus Ultra, a pesar de todos los informes en contra? ¿Recuerdan la pregunta sobre qué conectaba realmente a Zapatero con esa aerolínea venezolana? La respuesta que va emergiendo es más oscura de lo que pensaban, y tiene una dimensión que va mucho más allá de las comisiones. Porque según la línea de investigación que los agentes de la UDEF han estado construyendo durante meses, parte de los 53 millones de euros del rescate podrían haber servido para devolver préstamos ficticios. Operaciones financieras simuladas. Dinero que entraría y saldría de cuentas dejando un rastro limpio pero que,
en su origen, procedería de circuitos que los investigadores vinculan con Venezuela. Blanqueo de capitales. Esa es la extensión del delito que el juez Calama menciona en su auto como posible ampliación de los cargos. Dinero venezolano lavado a través de una aerolínea rescatada con fondos públicos españoles. Y un expresidente del gobierno en el centro del esquema. Si esa hipótesis se sostiene en el proceso judicial, el caso Plus Ultra dejará de ser un escándalo de corrupción doméstico para convertirse en algo cualitativamente diferente. Una investigación sobre el uso de instituciones estatales españolas para blanquear dinero de origen extranjero con implicaciones geopolíticas directas. Pero todavía hay más capas. La conexión venezolana de Zapatero no es nueva. Durante años, el expresidente actuó como interlocutor entre el régimen de Nicolás Maduro y distintos gobiernos europeos. Viajó a Caracas. Participó en negociaciones. Fue recibido por Maduro en varias ocasiones, cuando ningún líder europeo quería ser visto junto al presidente venezolano. Durante todo ese tiempo, su entorno justificó esa actividad como diplomacia humanitaria, como trabajo de mediación para intentar aliviar la situación del pueblo venezolano. Y quizás parte de eso era cierto, pero ahora hay una investigación judicial que está haciendo una pregunta diferente. Que esos viajes, esas reuniones, esos contactos con el entorno del régimen venezolano, además de ser mediación diplomática, también sirvieran para establecer relaciones comerciales, para crear los canales a través de los cuales el dinero podría moverse, y que esos canales terminaran confluyendo en una aerolínea con capital venezolano que llegó a España con una historia accionarial confusa, que fue rescatada con dinero público en circunstancias que organismos oficiales consideraron irregulares, y que terminó siendo el epicentro de una investigación criminal que hoy tiene a un expresidente del gobierno con fecha de declaración. El 2 de junio de 2026, José Luis Rodríguez Zapatero tiene que presentarse ante el juez Calama en la Audiencia Nacional. Ese día va a ser histórico. Porque nunca antes en la historia de la democracia española, un expresidente del gobierno ha tenido que declarar como investigado por organización criminal en la Audiencia Nacional. Felipe González tuvo sus escándalos, los GAL, el caso Filesa. José María Aznar los suyos. Mariano Rajoy, el partido condenado por corrupción sistémica. Pero ninguno llegó a esa sala en esa condición. Zapatero siempre fue la excepción. Él mismo lo recordó en su comparecencia ante el Senado en marzo de 2026, cuando señaló a sus predecesores y sucesores y dijo, sin que nadie le preguntara, que él había sido el único presidente del gobierno sin escándalos. Lo dijo en marzo. En mayo, la policía registraba su despacho. Pero hay un elemento que todavía no hemos mencionado, y que puede ser el más explosivo de todos. El documento que apareció durante los registros del 19 de mayo. Un papel que los investigadores describen como especialmente sensible para la causa. Un contrato. Un supuesto contrato en el que se fijaba una comisión del 1% sobre el rescate de Plus Ultra para un empresario llamado Julio Martínez Martínez, condicionada al éxito de las gestiones. El 1% de 53 millones son 530.000 euros. Ese contrato, si es auténtico, sería la prueba material de que alguien cobró por asegurarse de que el rescate saliera adelante. Y si alguien cobró por asegurarse de que el rescate saliera adelante, la pregunta que sigue es inevitable. ¿A quién le pagó ese alguien para que dentro de la administración las cosas fluyeran? El juez tiene 4 órdenes internacionales de detención activas por blanqueo y tráfico de influencias, fechadas el 17 de marzo de 2026, que permanecían bajo secreto mientras la investigación avanzaba. 4 personas en el exterior del país que, según la investigación, forman parte del entramado. 4 personas que el juez quiere traer a España para que declaren. ¿Dónde están esas 4 personas? ¿Están en Venezuela? ¿En otro país? La causa sigue bajo vigilancia judicial, y esa información todavía no es pública. Pero esas órdenes existen. Y cuando se ejecuten, si se ejecuten, lo que declaren esas 4 personas puede cambiar sustancialmente el mapa de quién sabía qué y cuándo. Y luego está Sánchez. Porque el presidente del gobierno no es investigado en este caso.
No hay ninguna línea de la causa que apunte a él de manera directa, al menos no en lo que se ha hecho público hasta ahora. Pero Pedro Sánchez fue presidente del gobierno en 2021 cuando se aprobó el rescate. Y ha sido presidente del gobierno durante los años en que la investigación avanzaba sin que él tomara ninguna distancia pública del expresidente. Y el día en que la policía registraba el despacho de Zapatero, Sánchez salió a defenderle. En política, los tiempos importan tanto como las palabras. Y ese timing, esa elección de salir a apoyar públicamente a un expresidente en el mismo momento en que los agentes entraban a su despacho, es una decisión que en los próximos meses puede tener consecuencias que todavía no somos capaces de medir completamente. Porque la Audiencia Nacional ha autorizado a la UDEF acceder no solo a los correos de Zapatero, también a los de sus hijas. Lo que eso significa en términos procesales es que el juez considera que en esas comunicaciones puede haber información relevante para la causa, que hay algo en esos correos que todavía no se sabe y que podría cambiar el relato actual. ¿Qué hay en esos correos? La investigación ya encontró algo en los registros del 19 de mayo que no estaba previsto. Ese contrato con la comisión del 1%. Eso fue una sorpresa para el propio equipo judicial, según versiones no confirmadas de personas próximas a la causa. Si el registro de los despachos arrojó algo que no se esperaba, el acceso a los correos puede arrojar algo todavía más inesperado. Y hay un detalle que todavía no hemos mencionado. La asociación Hazte Oír presentó el 25 de mayo, hace horas, una solicitud formal al juez para que cite como investigadas a la esposa de Zapatero, Sonsoles Espinosa, además de a sus 2 hijas. Si el juez accede a esa solicitud, el círculo más íntimo del expresidente estaría formalmente en el punto de mira de la investigación. Una familia entera. Eso es lo que puede estar en juego en las próximas semanas. El caso Plus Ultra, que empezó siendo una pregunta sobre si un rescate de 53 millones fue o no apropiado, ha mutado en algo de una magnitud completamente diferente. Una investigación por organización criminal, tráfico de influencias, falsedad documental y posible blanqueo de capitales. Con un expresidente imputado, sus hijas en el foco, órdenes de detención internacionales activas y la posibilidad de que dentro de esos correos que la UDEF va a revisar en los próximos días haya información que todavía no se conoce. Y en medio de todo eso, un gobierno que no tomó distancia, que eligió el momento más delicado para hacer exactamente lo contrario. La historia de la corrupción en España tiene precedentes conocidos, tiene nombres que se repiten, tiene mecanismos que se reconocen. Pero el caso Plus Ultra tiene algo que ninguno de los anteriores tuvo de esta manera: la hipótesis de que el dinero lavado no era dinero español, sino venezolano. Que España, sus instituciones, su dinero público, fueron utilizados como herramienta para limpiar fondos de un régimen extranjero. Si eso se prueba, las consecuencias van más allá de las penas individuales. Abren una pregunta sobre el nivel de penetración que los intereses venezolanos tuvieron en las estructuras del Estado español durante los años en que Zapatero actuaba como mediador, y sobre cuántas decisiones que parecían políticas eran en realidad también económicas. El 2 de junio, Zapatero llegará a la Audiencia Nacional. Tendrá la opción de declarar o de acogerse a su derecho a no hacerlo. Si decide hablar, lo que diga o lo que no diga, dirá tanto como cualquier documento. Si decide callar, ese silencio también dirá algo. Y mientras tanto, la UDEF sigue revisando. Los correos llegarán al juzgado. Las 4 personas con órdenes de detención internacionales pueden ser localizadas en cualquier momento. El proceso judicial, una vez levantado el secreto de sumario, tiene una inercia que ya no se puede detener fácilmente. España lleva décadas conviviendo con escándalos de corrupción que llegan al juicio, generan impacto y terminan diluyéndose en recursos, prescripciones y penas mínimas. La pregunta que mucha gente se hace ahora, de manera silenciosa o en voz alta, dependiendo de con quién hablen, es si este caso va a seguir el mismo camino. Si los mecanismos habituales van a operar de la misma manera. Si los contactos van a servir para lo que siempre han servido. O si esta vez es diferente. Porque si la línea del blanqueo se confirma, si el dinero venezolano en el rescate se prueba,
Si los correos de las hijas revelan lo que el juez parece sospechar que revelan, el caso Plus Ultra no es solo el mayor escándalo de corrupción de la España reciente. Es algo que afecta a la soberanía del propio Estado, a la capacidad de actores externos de influir, a través del dinero, en las decisiones de los gobiernos. Y eso sí que nadie lo vio venir cuando aquella tarde de 2021, el Consejo de Ministros aprobó 53 millones de euros para una aerolínea venezolana que muy poca gente había oído nombrar antes. Quedaban muchas cosas por saber entonces. Y quedan muchas más ahora, que el sumario está abierto, que los correos están en manos de la policía y que el expresidente tiene una fecha en el calendario. El 2 de junio. Esa fecha va a contar muchas cosas. Y si lo que se sabe ahora es ya esta magnitud, lo que puede salir a la luz antes de que Zapatero entre a ese despacho del juez Calama es algo que en este momento nadie, ni sus defensores ni sus detractores, puede anticipar con certeza. Lo que sí es cierto es que aquel hombre que el 19 de mayo de 2026 llegó a su despacho y encontró a la policía dentro es el mismo que semanas antes dijo en el Senado que había sido el único presidente del gobierno sin escándalos. Eso también es parte de la historia.